Volví a casa en Nochevieja para sorprender a mi familia. Y terminé rescatando a mi padre después de que mi madre y mis hermanos lo abandonaran para gastar mi dinero en Nueva York. Hace mucho que dejé de contar los años por celebraciones. Ahora los cuento por cicatrices, o mejor dicho, por los silencios que se instalan entre una vida y otra. Mientras escribo esto, el único sonido que llena la habitación es el crepitar de la leña en la chimenea y el rasgueo suave de un lápiz sobre el papel en el sillón de al lado. Mi padre está dibujando. Tiene 72 años, y hace apenas 6 meses no sabía que le gustaba dibujar. Nunca tuvo tiempo. Sus manos, que durante décadas estuvieron cubiertas de grasa de motor y cemento, ahora sostienen un carboncillo con una delicadeza que me rompe el corazón cada vez que lo miro. Estamos en una casa de madera, a 3 horas de la ciudad, rodeados de pinos y nieve. Aquí no llega el ruido del tráfico, ni las notificaciones urgentes, ni las llamadas teñidas de falsa culpa. Aquí hay paz. Pero para llegar a este silencio, tuve que atravesar un infierno ruidoso y mezquino. Tuve que ver cómo se desmoronaba la imagen de lo que yo llamaba familia y aceptar que, a veces, la sangre no es un vínculo, sino una condena. Todo comenzó, o terminó, según como se mire, el pasado 31 de diciembre. Pero las grietas estaban ahí desde mucho antes, invisibles para quien se niega a verlas. Soy el mayor de 3 hermanos. Y en muchas familias como la mía, ser el mayor y el que tiene éxito financiero no es un título, es una función. Me convertí, sin darme cuenta, en el pilar maestro de un edificio que estaba podrido por dentro. Mi carrera en finanzas me permitió vivir cómodamente, pero mi generosidad se convirtió en la droga de mi madre y mis hermanos, Lucas y Elena. Durante años, justifiqué sus demandas. Mamá se merece descansar, pensaba cuando pagaba sus cruceros. Lucas está buscando su camino, me decía cuando cubría sus deudas de juego. Elena es joven, repetía al pagar sus tarjetas de crédito. Mi padre, en cambio, era la sombra en el fondo de la foto familiar. Un hombre de pocas palabras. Espalda curvada por el trabajo duro y una mirada que siempre parecía pedir disculpas por ocupar espacio. Él nunca pedía nada. Si yo le compraba una camisa nueva, la guardaba para una ocasión especial, y seguía usando la vieja llena de remiendos. Mientras mi madre y mis hermanos llenaban la casa de ruido, risas estridentes y demandas, mi padre se refugiaba en el garaje o en el jardín, buscando consuelo en el silencio. Yo vivía en la capital, a 400 kilómetros de distancia. Mis visitas eran esporádicas, marcadas siempre por la misma dinámica: llegaba, llenaba la nevera, dejaba sobres con efectivo, escuchaba las quejas de mi madre sobre lo viejo y aburrido que estaba mi padre, y me iba con una sensación de vacío en el estómago. Una culpa sorda, persistente. Creía que esa culpa era por no estar suficiente tiempo con ellos. Ahora sé que era mi instinto gritándome que algo estaba terriblemente mal. A mediados de diciembre, mi madre me llamó. Su voz tenía ese tono meloso que usaba cuando quería algo grande. Hijo, este año no vengas para Navidad, me dijo. Tu hermana quiere ir a esquiar con unos amigos y yo estoy muy cansada. Pensamos en algo tranquilo, solo nosotros. Quizás tú deberías descansar también, trabajas demasiado. Me pareció extraño, pero accedí. Envié los regalos, transferí el aguinaldo generoso de siempre y me quedé en mi apartamento, trabajando. Pero a medida que se acercaba el año nuevo, una inquietud absurda se apoderó de mí. Era una soledad física, casi dolorosa. Imaginé a mi padre sentado en su sillón, viendo la televisión mientras mi madre y mis hermanos probablemente estarían pegados a sus teléfonos. El 30 de diciembre, tomé una decisión impulsiva. No les avisé. Quería darles una sorpresa. Quería llegar con comida gourmet, con buenos vinos, y quizás, por una vez, sentarme con mi padre y obligarlo a beber una copa conmigo, a hablar de hombre a hombre. Quería creer que podíamos ser una familia normal. Conduje los 400 kilómetros bajo una lluvia helada que se convirtió en aguanieve a medida que me acercaba al pueblo. La carretera estaba vacía, y el paisaje gris reflejaba mi estado de ánimo, una mezcla de esperanza y ansiedad.
Llegué a la casa familiar a las 8 de la noche del 31 de diciembre. La calle estaba iluminada por las decoraciones de los vecinos, había música saliendo de otras casas, olor a asado y risas. Pero nuestra casa estaba oscura. No había luces navideñas en el porche, algo inusual en mi madre, que adoraba aparentar prosperidad ante el vecindario. Las persianas estaban bajadas. El coche de mi hermano no estaba, tampoco el de mi hermana. Sentí un frío repentino que no tenía nada que ver con el invierno. Apagué el motor y me quedé unos segundos escuchando el tic-tac del metal enfriándose. El silencio de la casa me pareció hostil, como una boca cerrada que guarda un secreto sucio. Bajé del coche con mis bolsas de regalos y comida. Abrí la puerta principal con mi llave. El aire dentro estaba viciado, frío, olía a encierro y a polvo antiguo. «¿Mamá?» llamé. Mi voz rebotó en las paredes vacías del pasillo. Nadie respondió. Caminé hacia el salón. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, como si la casa hubiera sido clausurada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo sordo en mis oídos. Avancé hacia la cocina, el único lugar donde se veía una rendija de luz. Lo que vi al cruzar el umbral de la cocina se quedaría grabado en mi retina para siempre, con la nitidez cruel de una fotografía de forense. No había banquete. No había música. No había calor. Solo estaba mi padre. Estaba sentado a la mesa de formica, encogido dentro de un abrigo viejo que yo le había regalado hacía 10 años. La calefacción estaba apagada. La única luz provenía de la bombilla desnuda del extractor de humo sobre la estufa. Frente a él, sobre un plato despostillado, había un sándwich de jamón barato, con el pan seco curvándose en las esquinas. Y al lado del plato, una hoja de papel de cuaderno arrancada con prisa. Mi padre levantó la vista. Sus ojos, nublados por cataratas y tristeza, tardaron un segundo en reconocerme. Cuando lo hicieron, no hubo alegría. Hubo vergüenza. Intentó tapar el plato con la mano, como un niño atrapado haciendo algo malo. Hijo, su voz era un susurro rasposo, como si no la hubiera usado en días. No te esperábamos. Dejé las bolsas en el suelo. El ruido de las botellas de vino chocando entre sí sonó como un disparo en aquella cocina helada. Me acerqué a la mesa, ignorando su intento de ocultar la escena. Mis ojos se clavaron en la nota. Reconocí la letra de mi madre, esa caligrafía picuda y nerviosa que tantas veces había visto en tarjetas de cumpleaños llenas de hipocresía. Leí el mensaje. Y en ese instante, el mundo tal como lo conocía se detuvo. No se rompió con estruendo, simplemente se detuvo, congelado en el horror absoluto de dos frases escritas con bolígrafo azul. Usamos tu dinero para ir a Nueva York. Cuídalo. No había de te queremos, ni volvemos pronto, ni feliz año. Solo la brutalidad de la transacción. Habían tomado el dinero que yo enviaba, mis tarjetas adicionales que solo eran para emergencias, y se habían ido a la ciudad más cara del mundo a celebrar, dejando atrás al hombre que les había dado el apellido y la vida, solo, comiendo sobras en una casa helada. Miré a mi padre. Él bajó la cabeza, mirando sus manos nudosas sobre la mesa. Me dejaron pan, dijo suavemente, intentando justificarlos, intentando protegerme del dolor de ver su humillación. Y hay jamón. Estoy bien, hijo. Ellos necesitaban divertirse. Son jóvenes, tu madre necesita distracciones. Sentí algo romperse dentro de mi pecho. No fue el corazón, fue la presa que contenía años de negación. Fue el respeto ciego que sentía por la figura materna. Fue la esperanza de que me quisieran. Todo eso se rompió y dejó paso a algo mucho más frío, mucho más claro y aterradoramente tranquilo. Una ira blanca, pura y quirúrgica. No, papá, dije. Mi voz sonó extraña, ajena, como la de un desconocido. No están bien. Y no van a divertirse. Me quité el abrigo y se lo puse sobre los hombros, cubriendo el suyo raído. Él temblaba, y no solo de frío. Recoge tus cosas, le ordené.
con una suavidad que contrastaba con la tormenta que tenía en la cabeza. No vamos a pasar la noche aquí. Pero, ¿y si llaman? ¿Y si vuelven? Preguntó él, con el miedo del animal domesticado a base de gritos. Que llamen, respondí, tomando la nota y guardándola en mi bolsillo. Que llamen todo lo que quieran. Esa noche, mientras ayudaba a mi padre a meter 3 camisas y su cepillo de dientes en una bolsa de plástico, hice una promesa. No fue una promesa de violencia, ni de gritos. Fue una promesa de justicia. Ellos habían querido jugar a ser ricos con mi dinero, abandonando a la única persona que valía la pena en esta maldita familia. Bien. Iban a descubrir lo que se siente cuando el cajero automático se apaga y las luces se cortan en medio de la fiesta. No miré atrás al salir de la casa. Cerrar esa puerta fue como sellar una tumba. Dejaba allí dentro los fantasmas de mi ingenuidad y la imagen de una familia que, en realidad, nunca existió. El aire de la noche me golpeó la cara, afilado y limpio. Un contraste violento con el olor a humedad y encierro que impregnaba la ropa de mi padre. Lo ayudé a subir a mi coche, un sedán alemán con asientos de cuero calefactables. Cuando encendí el motor y activé la calefacción de su asiento, él dio un respingo, sorprendido por el calor repentino en su espalda. ¿Estás bien, papá? Le pregunté, abrochándole el cinturón porque sus manos temblaban demasiado para atinar con el broche. Sí, hijo, sí, es solo que, no deberíamos irnos. Tu madre se va a enfadar si vuelve y no estamos. Ella dijo que yo debía cuidar la casa. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cuidar la casa. No, lo que ella quería era que él se pudriera en silencio mientras ella quemaba mi herencia emocional y financiera en la Quinta Avenida. Nadie se va a enfadar, papá, mentí, con una calma que me asustó incluso a mí. Esta noche tú y yo vamos a tener la cena de Año Nuevo que nos merecemos. Conduje 40 minutos hasta la ciudad vecina, a un hotel histórico que solía frecuentar por negocios. No era el lujo ostentoso que le gustaba a mi madre, era un lugar de maderas oscuras, alfombras gruesas y un silencio respetuoso. Cuando entramos en el vestíbulo, el recepcionista nos miró. Yo iba bien vestido, pero mi padre parecía un náufrago, el abrigo viejo, los zapatos desgastados, la mirada perdida. Sin embargo, no dije nada. Pedí la mejor suite disponible y subimos. Ver a mi padre en esa habitación fue una experiencia devastadora. Se quedó de pie en medio de la alfombra, sin atreverse a tocar nada, como si su mera presencia pudiera ensuciar la elegancia del lugar. Siéntate, papá. Por favor. ¿Cuánto cuesta esto, hijo? No gastes por mí. Yo con el sándwich estaba bien. Le quité el abrigo con suavidad y lo senté en un sillón de terciopelo. Pedí servicio a la habitación, sopa caliente, un buen filete, puré de patatas, vino tinto. Cuando llegó la comida, lo vi comer con una avidez que intentaba disimular por educación. Tenía hambre. Hambre real. No solo de comida, sino de dignidad. Verlo limpiar el plato con un trozo de pan, con los ojos húmedos, terminó de matar cualquier rastro de duda que pudiera quedarme. Después de la cena, el vino y el calor hicieron su efecto. Se quedó dormido en el sillón, con la boca ligeramente abierta, roncando suavemente. Parecía 10 años más joven dormido, sin el peso de la mirada crítica de mi madre sobre sus hombros. Lo cubrí con una manta y me senté en el escritorio, al otro lado de la habitación, con mi portátil y mi teléfono. Era la hora. Faltaban 2 horas para la medianoche. En Nueva York serían las 6 de la tarde. La hora perfecta para las compras de última hora o una cena temprana antes de la fiesta en Times Square. Abrí mi aplicación bancaria. El brillo azul de la pantalla iluminó la habitación en penumbra. Lo que vi me revolvió el estómago más que la nota hiriente. La lista de transacciones era obscena. Tiffany & Co. $2,400. De Plaza Hotel, Restaurante, $850. Entradas Broadway VIP, $1,200. Apple Store Quinta Ave, $3,100.
Habían estado viviendo como la realeza durante 3 días. Cada cargo tenía fecha y hora. Mientras mi padre estaba solo en una cocina helada, comiendo jamón barato, mi hermano se compraba un iPhone nuevo. Mientras mi padre dormía con 3 mantas para no congelarse, mi madre y mi hermana brindaban con champán francés. Usaban mis tarjetas adicionales, esas que yo les había dado, para emergencias médicas o problemas con el coche. La traición no era solo emocional, era financiera, sistemática y despiadada. Me di cuenta de que no me veían como a un hijo o un hermano. Yo era un recurso. Un pozo sin fondo. Y a mi padre lo veían como un lastre, un mueble viejo que estorba pero que no tiras porque hay que cuidar la casa. Sentí una calma helada descender sobre mí. No había furia caliente, no había ganas de gritar. Era la claridad absoluta del cirujano que decide amputar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. Empecé a trabajar. Primero, las tarjetas de crédito. Entré en la configuración de cada una. Tarjeta madre, Amex Platinum bloqueada. Motivo, robo/diagonal pérdida. Tarjeta Lucas, Visa Signature cancelada. Tarjeta Elena, Mastercard Gold cancelada. Luego, fui a las cuentas conjuntas donde yo depositaba la mensualidad para los gastos de la casa. Transferí cada centavo de vuelta a mi cuenta personal de ahorros. Dejé el saldo en $0. Cambié las contraseñas de mi banca en línea, de mi correo electrónico, incluso de las cuentas de Netflix y Spotify que todos usaban. Cerré el grifo. Corté el oxígeno. Me serví una copa de vino y me quedé mirando la pantalla, esperando. El dinero es un lenguaje, y yo acababa de quedarme mudo para ellos. Imaginé la escena, estarían en una boutique, o quizás pidiendo otra botella de vino costosa, o intentando pagar un taxi. A las 11:15 de la noche, mi teléfono vibró sobre la mesa de caoba. Una notificación del banco. Transacción declinada, $450 en Le Bernardin, en Guay. Fondos insuficientes/diagonal tarjeta bloqueada. Sonreí. No fue una sonrisa feliz. Fue una mueca triste y final. Estaban cenando. O intentándolo. 5 minutos después, otra notificación. Transacción declinada, $45 en Uber. Tarjeta inválida. Estaban intentando moverse. Probablemente mi madre intentó pagar la cena con otra tarjeta y tampoco pasó. Ahora intentaban volver al hotel o ir a otro sitio. 11:30 de la noche. El teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no era el banco. La pantalla se iluminó con una foto que solía causarme alegría y ahora solo me producía náuseas, mamá. Lo dejé sonar. El zumbido del teléfono contra la madera era el único ruido en la habitación, aparte de la respiración tranquila de mi padre. La llamada se cortó y fue al buzón de voz. Inmediatamente, otra llamada. Lucas. Luego, Elena. El pánico viajaba a la velocidad de la luz. O a la velocidad de una tarjeta de crédito rechazada en una ciudad extranjera en la víspera de Año Nuevo. Me levanté, cogí el teléfono y lo puse en modo no molestar. Pero antes de hacerlo, vi llegar el primer mensaje de texto de mi madre. No era una felicitación de Año Nuevo. No era una pregunta sobre cómo estaba papá. Hijo, hay un error con las tarjetas. Estamos en el restaurante y no pasan. Arréglalo ya. Qué vergüenza nos estás haciendo pasar. La audacia me dejó sin aliento por un segundo. Vergüenza. Ella hablaba de vergüenza. Miré a mi padre, durmiendo bajo la manta caliente, ajeno a la tormenta que acababa de desatar. Él estaba a salvo. Él estaba caliente. Él estaba conmigo. Me acerqué a la ventana y miré la nieve caer sobre la ciudad desconocida. Saqué el teléfono una última vez y escribí un solo mensaje. No lo envié al grupo familiar. Se lo envié a mi madre. No hay ningún error. Sé dónde estáis. Sé lo que habéis gastado. Y sé dónde dejasteis a papá. Disfrutad de Nueva York con vuestro propio dinero.
El mío se acabó. Feliz año nuevo. Pulsé enviar. Luego apagué el teléfono por completo. El silencio que siguió fue absoluto, pero por primera vez en años, no me sentí solo. Me sentí libre. Me senté en el sillón junto a mi padre y esperé a que llegara la medianoche, viendo cómo los copos de nieve borraban el mundo exterior, limpiándolo todo. Los días siguientes no tuvieron el sabor dulce de la venganza que muestran en las películas. La venganza real, la que nace del dolor profundo, tiene un sabor metálico, como morder una moneda vieja. No hubo risas malvadas ni brindis triunfales. Hubo silencio. Un silencio vasto y necesario que nos envolvió a mi padre y a mí mientras el mundo allá afuera, en Nueva York, seguramente ardía en histeria. Decidí que no podíamos volver a mi apartamento en la ciudad, ni mucho menos a la casa familiar. Necesitábamos terreno neutral. Un lugar donde el eco de los gritos de mi madre no pudiera alcanzarnos. Alquilé una cabaña en la sierra, un lugar aislado al que solo se llegaba por un camino de tierra que la nieve hacía casi intransitable. Era una estructura de madera y piedra, robusta, sin internet, con una estufa de leña como corazón palpitante. Durante las primeras 48 horas, mi teléfono permaneció apagado en el fondo de mi maleta. Era un ladrillo negro que contenía una radiación tóxica. Sabía que, si lo encendía, el veneno se filtraría en nuestra paz recién adquirida. Mi padre estaba en estado de shock, pero era un shock extraño, funcional. Por primera vez en décadas, nadie le decía qué hacer, qué comer o dónde sentarse. Al principio, se movía por la cabaña con la cautela de un invitado que teme romper un jarrón caro. Me pedía permiso para abrir la nevera. Me preguntaba si podía echar más leña al fuego. Papá, le dije la segunda mañana, mientras tomábamos café mirando el bosque blanco, esta es tu casa ahora. No tienes que pedir permiso para vivir. Él asintió, con los ojos vidriosos, y miró sus manos. Esas manos que habían construido los cimientos de nuestra familia y que habían sido despreciadas por estar sucias, de trabajo. Fue esa tarde cuando lo descubrí. Había encontrado un cuaderno de bocetos viejo y unos lápices de carboncillo que alguien había dejado olvidados en un cajón de la cabaña. Yo estaba leyendo cerca de la ventana cuando escuché el rasgueo rítmico. Lo miré de reojo. Mi padre estaba dibujando el paisaje a través del cristal. No eran garabatos. Eran trazos firmes, con una comprensión de la luz y la sombra que me dejó atónito. Dibujaba la soledad de los pinos con una belleza desgarradora. No sabía qué dibujabas, dije suavemente, para no romper el hechizo. Él se encogió de hombros, sin dejar de mirar el papel. Antes de casarme, quería ser arquitecto. O delineante. Pero tu abuelo enfermó, luego conocí a tu madre, vinieron los niños, y el dinero hacía falta ya. El arte no da de comer, decían. Sentí una punzada de dolor agudo en el pecho. No solo le habían robado su dinero y su dignidad, le habían robado su identidad. Habían convertido a un artista potencial en una mula de carga, y yo había sido cómplice con mi ceguera, financiando la maquinaria que lo trituraba. Dibuja, papá, le dije con la voz estrangulada. Dibuja todo lo que quieras. Tenemos tiempo. Esos 3 días en la montaña fueron una revelación. Vi a mi padre enderezarse. El color volvió a sus mejillas. Comimos guisos calientes, cortamos leña juntos en el aire helado hasta que nos dolieron los músculos. Y por las noches, el silencio no era opresivo, sino compañero. Empecé a entender que la familia no es un derecho de nacimiento, sino un acto de elección diaria. Y ellos habían elegido no serlo. Pero la realidad tiene la mala costumbre de llamar a la puerta. Al tercer día, por la mañana, encendí el teléfono. Necesitaba gestionar unas transferencias para extender el alquiler de la cabaña. En cuanto la pantalla cobró vida, el dispositivo casi colapsa. 143 llamadas perdidas. 200 mensajes de WhatsApp. 30 correos electrónicos. Mensajes de voz que llenaban la memoria. No los leí todos. Solo escaneé los encabezados, viendo la evolución de la desesperación humana en tiempo real.
El primer día, los mensajes eran de indignación y exigencia. ¿Qué te pasa? Desbloquea las tarjetas. Esto no es gracioso. El segundo día, pasaron al miedo y la manipulación. No tenemos cómo pagar el hotel, nos van a echar. Tu madre está enferma de los nervios, ¿quieres matarla? El tercer día, hoy, eran súplicas y odio puro. Estamos en el aeropuerto. Tuvimos que pedir dinero prestado a un desconocido. Eres un monstruo, vamos a ir a buscarte. Habían vuelto. Sentí el frío habitual en el estómago, pero esta vez no me paralizó. Era diferente. Ya no era el niño que temía decepcionar a mamá. Era un hombre que había visto a su padre comer sobras en Nochevieja. Esa imagen era mi escudo. Nada de lo que dijeran podía penetrar esa armadura. ¿Han llamado? Preguntó mi padre. Había dejado el carboncillo y me miraba con temor. El viejo reflejo de sumisión asomaba en sus ojos. Sí, respondí tranquilo, bloqueando la pantalla de nuevo. Ya están en el país. Mi padre tembló. Van a venir, hijo. Tu madre, ella siempre encuentra la manera. No va a dejar esto así. Que vengan, dije, levantándome para echar un tronco grueso al fuego. Las chispas volaron, iluminando la habitación. Que vengan. No voy a huir. Y tú tampoco. No hiciste nada malo, papá. Ellos sí. Pasamos el resto del día en una tensa calma, como soldados esperando el ataque al amanecer. Sabía que vendrían a la casa familiar primero, la encontrarían vacía, y luego rastrearían el coche o llamarían a mis amigos. Pero yo no me había escondido del todo. Dejé un rastro digital sutil, una migaja de pan. Quería que vinieran. Necesitaba que vinieran. Esto no se acababa con un mensaje de texto, tenía que acabarse mirándolos a los ojos. Tenía que ver cómo la máscara se les caía. A las 5 de la tarde, el sol comenzó a ocultarse detrás de los picos nevados, tiñendo el cielo de un violeta amoratado. El bosque estaba en silencio absoluto, ese silencio profundo de la nieve que absorbe todo sonido. Y entonces, lo escuchamos. El crujido de neumáticos sobre la grava y la nieve compactada. Un motor forzado subiendo la cuesta empinada hacia la cabaña. Mi padre se puso de pie de un salto, pálido. Son ellos. Reconozco el motor del coche de Elena. Me acerqué a la ventana. Abajo, en el camino de entrada, vi el SUV de mi hermana aparcar bruscamente, patinando un poco en el hielo. Las puertas se abrieron con violencia. Bajaron como una jauría. Mi madre, envuelta en un abrigo que parecía haber visto mejores días, con el maquillaje corrido y el pelo revuelto. Lucas, con cara de pocos amigos y los puños cerrados. Elena, llorando o gritando, no se distinguía bien desde lejos. Venían cargados de furia, de derecho, de esa arrogancia de quien nunca ha recibido un no por respuesta. Miré a mi padre. Estaba aterrado. Quédate aquí si quieres, le dije. Yo saldré. Él dudó un segundo. Miró su dibujo a medio terminar sobre la mesa, un boceto de un halcón volando libre sobre el valle, y luego miró hacia la puerta. Respiró hondo, enderezó la espalda con un esfuerzo visible, y negó con la cabeza. No, dijo mi padre, con una voz que temblaba pero no se rompía. Es mi casa también. O lo era. Salgo contigo. Asentí, sintiendo un orgullo feroz por ese hombre viejo y roto que estaba empezando a soldarse a sí mismo. Caminé hacia la puerta de roble macizo. Sentí el pomo frío bajo mi mano. Al otro lado estaban los gritos, el pasado, la manipulación. De este lado, estábamos nosotros. Abrí la puerta. El aire helado entró de golpe, pero no fue tan cortante como la mirada de mi madre cuando nos vio aparecer en el porche, de pie, uno al lado del otro, mirándolos desde arriba. El show estaba a punto de comenzar. Y esta vez, yo tenía el guión, abrí la puerta. El frío del atardecer nevado no me afectó, mi cuerpo estaba demasiado lleno de esa furia contenida. Fría como el hierro. Mi madre,
Lucas y Elena estaban de pie en el barro y la nieve del camino de entrada. Se veían patéticos. No era la imagen de poder que proyectaban en casa, eran solo 3 personas cansadas, frustradas y pobres, privadas de su fuente de vida. Sus caras estaban demacradas. Y la ropa que habían comprado en tiendas de lujo en Nueva York parecía ridícula y fuera de lugar en la intemperie de la montaña. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz era un torrente de histeria, pero no de dolor, sino de indignación. ¿Cómo te atreves? Mira lo que has hecho, gritó, señalando sus zapatos caros embarrados. Hemos tenido que volver en un vuelo de bajo coste. Pasamos una noche en el aeropuerto. ¿Qué clase de hijo eres? Lucas intentó avanzar, pero levanté la mano, un simple gesto que lo detuvo. Tenía el mismo aspecto violento y egoísta que siempre, pero sin la seguridad de mi dinero detrás. Hemos venido a buscar a papá, intervino Elena, con un tono más melodramático y lágrimas que parecían ensayadas. Él está enfermo. No deberías haberlo sacado de casa. Me quedé allí, de pie junto a mi padre, observándolos. No sentí rabia, sentí un profundo, glacial desprecio. Por primera vez, los vi como lo que eran, niños grandes, malcriados y crueles, que habían confundido la necesidad con el amor. No vamos a gritar, dije, y mi voz era baja, pero tan firme que silenció el aullido de mi madre. Si queréis hablar, será sin histrionismo. Pero no tenemos nada que hablar. Mi madre se derrumbó. Dejó de gritar y adoptó el papel de víctima. Hijo, tu padre y yo tenemos 50 años de matrimonio. Esto es una crisis. Él tiene que volver. ¿Volver a qué? Pregunté. Saqué la nota de mi bolsillo. Estaba arrugada, pero la tinta seguía siendo azul y clara. ¿Volver a esto? Desplegué el papel para que lo vieran. El viento helado amenazó con llevárselo. Usamos tu dinero para ir a Nueva York. Cuídalo. ¿Es esto una crisis, o es un acto de mezquindad? Ella intentó arrebatarme la nota, pero la aparté. No es lo que piensas. Tuvimos que irnos. Tu padre, él es difícil. Está viejo. Quería quedarse. Lo dejamos porque queríamos que descansara de nosotros. Lo hicimos por él. En ese instante, mi padre, que había estado inmóvil a mi lado, respiró hondo. Era la primera vez que escuchaba a mi madre decir la verdad, aunque fuera retorcida. No, dijo mi padre, con una voz rasposa que apenas se oía, pero que resonó más fuerte que todos los gritos de mi madre. No lo hicisteis por mí. Lo hicisteis porque soy un estorbo. Mi madre se giró hacia él, su rostro se contorsionó de furia. Ya no era la víctima, sino la matriarca enfurecida que había perdido el control. Tú cállate. Tú no hables. Tú no eres nadie sin mí. Esa frase, tú no eres nadie sin mí, fue la bala final que mató la última célula de culpa que me quedaba. No eran las entradas de Broadway, era la anulación constante de un ser humano. Se acabó, dije. Mi voz era el sonido de una losa cayéndose sobre una tumba. Miré a cada uno de ellos, deteniéndome en sus ojos por un segundo, registrando el pánico. Mi padre se queda aquí. Él no vuelve a esa casa fría, a ese sándwich, a esa humillación. Y yo no vuelvo a financiar vuestra crueldad. Lucas dio un paso adelante, amenazante. Esto es ilegal. No puedes retenerlo. No lo estoy reteniendo, respondí, señalando a mi padre. Él es libre. Si quiere irse con vosotros, que se vaya. Papá, ¿quieres ir con ellos? Mi padre me miró, luego miró a mi madre y a sus hermanos. Pareció encogerse, pero luego se acordó de los pinos que había dibujado, del calor de la estufa, de la sopa. Se enderezó. Me quedo con mi hijo, dijo, y esa fue la primera vez en 50 años que eligió su propia voz. La respuesta de mi madre fue un chillido de rabia pura. Ella comprendió que ya no se trataba de dinero, sino de poder. Habían perdido su esclavo y su cajero automático en el mismo día.
Te arrepentirás de esto, escupió mi madre. Eres igual que él. Te quedarás solo. Ya estabas solo cuando os financiaba, dije, sintiendo que el peso de 10 años se desprendía de mi espalda. Pero ahora estoy en paz. No dije nada más. Les di la espalda, entré en la cabaña y cerré la puerta de roble con un golpe sordo, un sonido que resonó como una sentencia. No puse el cerrojo de seguridad, mi padre puso el suyo. Luego nos quedamos en la sala de estar, sin movernos, escuchando los gritos amortiguados, los golpes en la madera, y finalmente, el sonido del motor del SUV de Elena cuando dio la vuelta y se fue, dejando el silencio de nuevo. Me desplomé en el sillón. Mi padre se sentó a mi lado. El aire en la cabaña estaba caliente y olía a leña y a café recién hecho. Epílogo, la luz de la mañana. De eso hace ya 6 meses. La primavera llegó a la montaña, y con ella, una avalancha de luz y color que borró los tonos grises del invierno. Nunca más respondí una llamada de mi madre ni de mis hermanos. Sus mensajes cesaron gradualmente cuando comprendieron que la puerta estaba, de forma permanente, cerrada. La justicia no fue el castigo que les impuse, sino la libertad que me di. Alquilé la cabaña por un año entero. Mi trabajo en finanzas me permite trabajar a distancia, y he descubierto que los números se entienden mejor en el silencio, sin la distracción constante del drama familiar. Mi padre está dibujando ahora mismo. Hemos colgado varios de sus bocetos en las paredes de madera. Dibuja paisajes. Dibuja pájaros. Pero la semana pasada me mostró un dibujo que me hizo llorar por primera vez en 6 meses, un retrato de sí mismo, sonriendo. Con su propia dignidad intacta. Hemos recuperado el tiempo perdido. No hablamos mucho del pasado, no hace falta. Lo construimos día a día con pequeños rituales, el café de la mañana, la búsqueda de leña, el silencio compartido mientras él dibuja y yo trabajo. Es una vida pequeña, pero sólida y verdadera. La casa está llena de paz. Ahora sé que la lealtad no es una obligación ciega a la sangre, sino una elección consciente hacia aquellos que te respetan. Elegí a mi padre. Y elegí la paz. Elegí la verdad, aunque doliera más que una puñalada. Me levanto de la silla y me acerco a la ventana. El valle está cubierto de niebla matinal, pero el sol ya empieza a asomar por encima de los picos. El silencio es total, solo roto por el sonido de un halcón que sobrevuela el bosque. Miro a mi padre, que me sonríe con la boca llena de dientes y el brillo de un hombre que acaba de nacer. Y entre la serenidad de aquellas montañas, por primera vez comprendí, por fin, estoy en casa.